Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este octavo capítulo de ¿Cómo te lo explico? Estoy junto a Mónica Rincón. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola Paula, súper contenta y saludamos también a quienes nos siguen a través de latercera.com, pero absolutamente también a través de las redes de Cómo te lo explico podcast en YouTube y también, por supuesto, en Spotify. Síganos en nuestras cuentas, están en nuestros Instagram, en Twitter, en todo quedan los capítulos y las redes para que nos sigan. Y hoy tendremos un capítulo especial y estaremos para analizar, ¿cierto?, el escenario que se abrió tras la elección, ¿cierto?, de José Antonio Kast como presidente electo. Estará con nosotros Benjamín Salas, es ex asesor de asuntos internacionales del gobierno de Sebastián Piñera, de su segundo gobierno. También le tocó ver hartas cosas también, no solo a nivel internacional, sino también en decisiones políticas más internas, pero no solo estará él con nosotros. No, también va a estar con nosotros, por supuesto, aquí en Cómo te lo explico podcast, Alan Álvarez, economista, analista, un hombre del corazón del socialismo democrático, una mirada bien lúcida también, lúcida y tal vez crítica de Frente Amplio, del mismo socialismo democrático, así es que mucho que analizar. Bueno, y hoy día como forma especial no vamos a tener ¿Y tú qué opinas?, que es nuestra tercera sección, sino que vamos a tener este panel con estos dos analistas para analizar esto y ver qué es lo que viene, ¿cierto?, con este nuevo gobierno de José Antonio Kast a partir de marzo próximo. Y sin más, partimos. ¿Sabías que Chile es uno de los dos países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave, algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad? Me dio sed. De hecho, Mónica, el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable, nos aporta minerales al organismo, como adivina qué, el calcio, el magnesio. Además, no solo eso, es muy conveniente y es respetuosa con el medio ambiente. Nosotros con Paula nos hidratamos con agua de la llave porque Chile es uno de los dos países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. ¡Salud! ¡Ay! ¡Ay, sí! Bueno, lo que sí tenemos con Mónica es la pizarra informativa. Esa sección no falla y, como siempre les explicamos, elegimos los 3 temas de la semana y nos quedamos solo con uno. Y estos son... Ya, los 3 son, primero, el nuevo presidente electo, obvio, la noticia de la semana, del mes, del año. Segundo, una presidenta, la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, por unanimidad. Primera vez una mujer en la Corte Suprema y después, hay que decirlo, una operación en su contra para que no llegara a la presidencia. Y lo tercero, los mea culpa en el actual oficialismo. No es solo Giorgio Jackson y su documento de 18 páginas haciendo una autocrítica, sino que varios más. Esas son las 3 noticias. Y ahora con Mónica las vamos a escribir en nuestra pizarra para los que no nos ven, pero sí nos escuchan a través de Spotify o de otras plataformas por ahí que solo YouTube, no están poniendo atención, sino solo escuchando. No mire nada si usted va en su auto. No, tranquilo. Yo soy una tramposa. Yo igual le voy a hacer un poquito de trampa. ¿Viste? ¿Viste? Se contagia, ¿cierto? Terrible. Ya, estamos escribiendo entonces cuál es la o las noticias más importantes de la semana. Mostremos entonces qué dice la pizarra de Paula Catena. Ya. Siempre pido disculpas por la letra porque nunca se entiende. A ver si adivinas qué dice. ¡Ay, mira! Pero es que hicimos trampa, más encima copiamos en la trampa. La tuya dice presidente electo y cuchillos largos, ¿ya? Y la mía dice elección y autocrítica. Perdón, mamá, por suerte. Sí, mamá, ahí está, con tilde el lado de elección y la autocrítica tenía tilde, pero no se ve lo suficiente, así es que lo volví a poner con más claridad. Elección y autocrítica, ya, vamos con eso entonces. Parte tú. De la elección, pero de la elección parte tú. Corta tú. Ya. Bueno, de la elección, ¿por qué la elección? En verdad, más que mirar para atrás, yo quiero mirar hacia adelante. ¿Ya? Como las primeras señales luego de la elección presidencial que ha dado el presidente electo. Con esto estoy hablando de aciertos, desaciertos, cosas que están pendientes para mirar para adelante. Entonces vayamos por parte. Yo quisiera partir enunciando, o a menos que tú quieras retroceder. No, yo te decía de la elección, algo que nos proyecta también, que tenía que ver dale con... tú.
Bueno, de la elección yo qué diría, aparte del tema París y voto nulo, que creo que es un tema y que proyecta cosas, creo que hay que poner ojo en algo que no se ha dicho mucho. Sabemos, y lo que sí se ha dicho es que José Antonio Kast es el presidente que llega a la Moneda con mayor cantidad de votos. Cantidad de votos, nunca en la historia él llegó con tantos votos, sabemos que es en el contexto de la primera elección con voto obligatorio. Eso es cierto, eso le da un capital político enorme. Pero ojo, respecto de la segunda vuelta del porcentaje, no del número de votos, del porcentaje de los que han ganado después, es el que llega con menor porcentaje de votos. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, por varias cosas, entre otras porque nos habla también de las divisiones que pueden haber eventualmente en las derechas. Lo pone también en la disyuntiva de a quién o a cuál tipo, a quién de personas y a cuál de sectores de las derechas dar preeminencia o no, qué protagonismo. De hecho, fue ya Arturo Esquella al Congreso y dijo, ojo que tenemos que ser generosos los republicanos respecto de quienes van a presidir las cámaras. Por ejemplo, esa es una señal, pero en la conformación de gabinete, en los énfasis, en los temas, en este gobierno de emergencia, creo que hay que ponerle ojo a aquello de ser el que pasa con menor porcentaje, porque te habla de la fragmentación de una segunda vuelta que fue la primaria de las derechas. Yo, de hecho, puedo enganchar parte del análisis de los aciertos y desaciertos a partir de eso, que tiene que ver justamente con las señales que ha dado José Antonio Kast una vez que sale electo presidente. A ver. Y tiene que ver con esto de, dado que de alguna manera, cierto, los votos son prestados y de alguna forma casi alcanza este porcentaje de lo que vimos para el plebiscito constitucional, le faltó, pero estuvo por cerquita. Ahí. Es las señales que ha dado al primero, en su discurso de la noche del triunfo, de esto ser un gobierno de unidad. Hay consenso tanto en izquierda como derecha que este discurso conciliador le contribuye, le ayuda, le suma. Y por ende llamar al tiro inmediatamente al día después, primero que fueran casi todas las fuerzas políticas a saludarlo el día y a celebrar, más allá de lo que pasó con Johannes Kaiser y los libertarios que tuvieron su celebración paralela, pero fueron antes al comando. Él empieza a trabajar al tiro el día lunes con todos los partidos en una reunión, y no solo eso, sino que él lidera esta reunión para dar esta señal de integración. Eso fue en general bien leído por sectores de la derecha, pero dentro de ese acierto que creen algunos, también hay una señal o un pequeño sabor amargo o desazón de lo que podría transformarse en un desacierto, y que tiene que ver con esto de ir sumando quienes se rodea como sus hombres fuertes. Se ha visto hasta ahora principalmente gente de la UDI o ligada al Partido Republicano propiamente tal en su núcleo duro. Con esto me refiero a, por ejemplo, Claudio Alvarado, que ya está dentro del comité político, falta despejar si va a ser Interior o Sexpress, hombre fuerte. Quirós es del tronco más bien republicano o de ese mundo que ya está ligado al partido mismo. Pero no se está viendo en su círculo más íntimo a personeros de Renovación Nacional o de Evópoli que estén transformándose, me refiero a personajes influyentes dentro de la toma de decisiones, porque una cosa es que sí, están yendo a las reuniones, están participando, pero otra cosa es que sí los pongan en el núcleo donde se está incidiendo. Una cosa es voz y otra cosa es voto. Claro, y tomando las decisiones. Eso es parte del tema de lo que consideran algunos un desacierto. Ya, déjame volver a los aciertos también. Aparte del tono, me asumo, lo encuentro absolutamente sí, un acierto. También otro de los aciertos ha sido lograr seguir planteándose en porque estamos hablando de esta posibilidad de las... tal vez uno podría recordar la idea de las dos almas, Paula, de la concertación. Bueno, creo que también hay dos almas o tres almas incluso en las derechas, pero dos almas entre las cuales tiene que elegir el republicano en algunos momentos, o va a tener que elegir ahora y en el futuro, también en la conformación del gabinete. Ya está eligiendo, creo. De hecho, sí, ya está eligiendo y va a tener que seguir eligiendo a lo largo de toda su administración. Pero otro de los aciertos, creo yo, dentro de estas almas, tal vez va a ser el gobierno de las tres almas, y no dos almas como antes, está el tema de lograr plantearse en un tono conciliador, pero además sin ideología. Ha logrado que todavía pueda hablar de temas prácticos, concretos. ¿Y por qué digo sin ideología? Porque logra hacerse cargo, en el fondo, de los miedos de los chilenos, pero sin instalar esos miedos. ¿A qué me refiero? A que voy a trabajar en la seguridad sin que te dé miedo el tema de la seguridad o de mi prioridad en la seguridad. Entonces, logra además con eso evitar de nuevo los temas más complejos, es verdad. Sigue en eso. Ahora la pregunta es, y esto es un acierto que tal vez, no ahora, pero que tal vez puede llegar a ser
no sé si un desacierto, pero sí una dificultad, es qué pasa si le va muy bien con lograr instalar que ha logrado avanzar en los temas del gobierno de emergencia. ¿Puede ser un gobierno de emergencia eternamente de emergencia en 4 años? Algunos dicen sí, porque son muy graves los problemas. Y otros dicen, pero su propio éxito puede ser en algún momento su propio desafío, su propio enemigo en tener que pasar a otros temas. ¿Y cuáles van a ser esos temas? De nuevo las tres almas van a estar ahí en pugna sobre ¿podemos meter los temas de la batalla cultural? Y sobre todo teniendo en cuenta que los libertarios particularmente están bajo esta consigna de la batalla cultural. Y por eso, bueno, algo que mencionábamos la vez pasada y que no está del todo resuelto y de hecho es parte de los como pendientes que tiene José Antonio Kast, es definir cómo va a integrar y de qué forma, con esto me refiero, de qué forma va a cuajar la colaboración de todos estos sectores, del Partido Libertario, de Renovación Nacional, de la UDI, de Evópoli, y donde hay más dudas sigue estando en Evópoli y en el Partido Libertario de cómo va a ser esta colaboración. Y por distintas razones. Uno, en el caso de Evópoli, por el tema de salvar, ¿cierto?, lo que se denomina como esta derecha liberal y lo que significan los valores y que representan, que se sitúan en una derecha como menos conservadora, por un lado, distinta a la de José Antonio Kast, y por lo mismo defienden algunos, tienen que colaborar desde afuera. Y por el lado de los libertarios, el desafío es que, las dudas que tienen son otras, que tiene que ver más bien con el liderazgo de Johannes Kaiser, de que si a él le sirve o no meterse, estar desde dentro del gobierno, o para un tema de posicionamiento político, de influir en las decisiones, o estar desde afuera y tener más libertad para empujar justamente esta batalla cultural desde afuera y por lo tanto tener una mirada también con más soltura de criticar cuando haya que criticar y hacer un poco lo que hizo el Partido Republicano en años anteriores, que se mantuvo, por ejemplo, afuera del gobierno de Sebastián Piñera, nunca estuvo en carpeta meterse al interior del gobierno, después ellos incluso se declararon como oposición, y esto como parte de una estrategia y un diseño de posicionar al partido político y al liderazgo de José Antonio Kast. Y ese modelo está en duda y está la presión interna de algunos libertarios de que Kaiser haga lo mismo. De hecho, escuchamos a sus hermanos en esa línea durante esta semana. Ahora, estos aciertos, que son aciertos y después tal vez peligros futuros, la velocidad de nuevo también en la lógica del gobierno de emergencia, se ven actuando rápido, se ven con plan, y esto lo diferencia mucho de lo que fue y se ratifica lo que hablamos respecto de la campaña de segunda vuelta. No fue una campaña de segunda vuelta improvisada, estaba perfectamente planificada y también pareciera estar bastante planificado el primer tiempo en el gobierno. Y con una idea de poner el acelerador a fondo, de nuevo eso a futuro, si tú aceleras tan a fondo y recorres mucho trecho, después entonces aparecen nuevos desafíos. O sea, vas pasando un pueblo, viene el siguiente pueblo, la siguiente ciudad. ¿Qué pasa cuando ya vas pasando más y más ciudades? Te enfrentas a otras donde pueden haber conflictos más profundos y divisiones más intensas dentro de la misma eventual coalición o gobierno, porque no sabemos todavía si va a ser coalición o va a ser un gobierno integrado. Pero solo acotar ¿sí? eso para que lo que al menos transmitió en una reunión José Antonio Kast esta semana, que fue la del lunes, es que él no iba a forzar a hacer una coalición, pero que sí quería una coordinación y unidad activa. Fue lo que nos dijo, es que ella también aquí cuando estuvo, es que ella, exactamente. Sí, pues nos adelantó aquello. Y yo creo que, claro, uno de los riesgos también, coincido, es que le adelanten por la derecha al Partido Nacional Libertario, que tienen votos suficientes para generarle un problema en el Congreso. Creo que otro obstáculo pudiera ser el PDG y la relación que deciden establecer con ellos, porque de alguna manera, si es que deciden no considerar el PDG, ir directo a negociar con la futura oposición, también eso puede tensionar para cuando no lleguen a acuerdos y entonces el PDG les diga, bueno, no nos consideraron antes, ahora nos pueden venir a pedir ayuda y decían de alguna manera aliarse tal vez con la futura oposición o no. Y me parece que también dentro de los errores, el tema de la motosierra me parece que no fue una buena idea. Yo creo que sí, buena idea ir a Argentina, mostrarse proactivo, pero me parece que cuando más ha funcionado en estos primeros días José Antonio Kast es cuando toma el tono de estadista, y ese tono de estadista no es la misma sintonía de un Javier Milei, que requiere de otras cosas. Probablemente el tono confrontacional en un país realmente muy disgustado con el peronismo, con el kirchnerismo, con la corrupción, a otro nivel, a otra escala, con otro tipo y magnitudes de problemas, funciona bien en esa lógica, en esa cultura, el tono adversarial de Javier Milei. Pero me parece que cuando mejor funciona José Antonio Kast, o cuando mejor ha funcionado estos primeros días, tal vez después va a ser otra cosa, es cuando aparece como estadista y convocante. Ahí desarma
a la oposición. Ahí la deja sin municiones. Entonces me parece que la motosierra No, de hecho podrían haberla sacado de la foto. De hecho, es Yo más. lo hubiera sacado, de hecho. Voy a aportar algo con respecto de eso, que efectivamente el tema de la motosierra ni siquiera cayó bien en el Partido ¿No? Republicano. ¿No? Cayó muy mal, y además dicen que fue algo que fue bastante improvisado, que no se lo esperaban, Muy Milei. que no estaba dentro de los planes, y ahí el error que identifican algunos y en lo que falla José Antonio Kast, me comentaban algunos, es que no tuvo el suficiente carácter para decir, no, yo no voy a posar para hacer ese video, yo estoy en una línea distinta, porque justamente el posar con esa motosierra, el grabar ese video con un Javier Milei, que es mucho más eufórico que él, y él se veía, de hecho, si uno lo ve bien, el lenguaje corporal tampoco se ve, No, está como tenso. se ve cómodo, no se ve cómodo, está tenso, y contradice este tono mismo que se vio el día que gana, que justamente busca ser más convocante y no esta idea de que van a pasar a podar todo. Claro, el presidente del discurso, el presidente de la motosierra. Exacto, pasa ese cambio, de hecho, el contraste genera mucho ruido en la interna y dicen y te reconocen, bueno, la verdad es que no estaban los planes, no era lo que queríamos, lo que sí querían dar era esta señal en contraste con otras administraciones que en el pasado que han sido presidente electo, demostrar un presidente al tiro en acción, y eso tiene que ver con recomponer relaciones con Argentina y marcar un contraste con la administración de Gabriel Boric, porque es evidente que han habido tensiones, tanto así que cuando coincidieron en un viaje, el presidente Boric no se levanta a saludarlo, lo que levantó una polémica. No solo eso, en todo este tiempo no han tenido una reunión bilateral nunca. Entonces, claramente es una señal respecto de cómo Ahora, se van a relacionar con sus por pares eso de la decía región. yo, el acelerador es una posibilidad que te da ventajas. Pero te hace Pero te da cometer riesgo. errores. Por ejemplo, claro, o sea, por ejemplo, cuando tú vas manejando un auto, si tú vas muy rápido y hay un charco de agua, es más difícil mantener la dirección. Si tú vas más lento, es más fome, te demoras más, pero puedes maniobrar mejor. Entonces, el equilibrio no es fácil. Y creo que en todo esto también, obviamente que se va ganando carrete y se va ganando experiencia con el tiempo, lógico, pero esto introduce un elemento tal vez más, que es el tema de lo imprevisto. Lo imprevisto, porque tú puedes tener mucho planificado y eso parece positivo en comparación con otras administraciones que comienzan sin tener mucha planificación, pero la flexibilidad también y el saber reaccionar frente a imprevistos del minuto, como esa reunión, o como esa motosierra, o a imprevistos más de calibre mayor, como una crisis económica, que probablemente eso es muy distinto, obviamente, y eso ya sí tienen alguna planificación mayor, pero los dos tipos de envergaduras de imprevistos son importantes. Yo creo que podríamos hacer una línea, Paula, respecto de el otro lado, que están en el espíritu caído, las reflexiones. Sí, pero antes de pasar eso, yo ¿sí? quiero terminar con como los pendientes que tiene, Hoy tiene harto. que tiene Kast en lo inmediato. Al menos lo que abre, la discusión que abre sobre si va a apoyar o no, o mantener o no el apoyo a Michelle Bachelet, es un tema que le puede generar un flanco en el Congreso, temen algunos en el sector. Por lo tanto, las señales que dé ahí van a ser importantes, porque si rechaza y dice, bueno, no voy a apoyar la candidatura, finalmente voy a quitar el apoyo que ya le entregó este gobierno, eso puede significar que se recrudezca el Congreso y su futura oposición en un escenario en que requiere los votos para sacar adelante sus proyectos de ley. Entonces, eso como factor por sobre la mesa, lo que haga ahí genera mucha atención. Dos, ya la señal que dio respecto de apoyar intervención militar de Estados Unidos con Venezuela. Ya dio esa señal en respaldo y eso ya genera ruido en harto sector de la derecha, porque se podría abrir un conflicto o el manejo de las relaciones exteriores ya fue complicado durante esta administración y continuar con eso en la siguiente quieren evitarlo. ¿Me dejas contarte algo sobre eso? Yo he conversado con algunos que sostienen que la tesis de ellos es que lo dijo primero porque quiere también contentar y tener contenido a un ala más derecha, pero otros porque la apuesta es que eso no va a pasar. Y por lo tanto no va a tener que asumir ningún costo porque creen que eso no va a ocurrir y por lo tanto, y que empieza hay como un leve atisbo de despegue de esa primera declaración cuando dice, bueno, si alguno lo hace, sepan que nos solucionaría un problema. Así como, lo estoy apoyando, pero ya tomé un poquito pero de los que distancia. defienden la tesis de que es como mala idea, dicen, bueno, con Trump nunca se sabe y está ese riesgo latente. Y ya haber puesto de antemano cuál es la postura,
Bueno. Hoy le vamos a poder preguntar ese tema a nuestros invitados hoy día. De hecho, sí. Sí. Y también de las cosas como que siguen abiertas, pendientes y que tiene que ver, que va de la mano con el tema de Venezuela y el relato que quiere instalar, es que todavía José Antonio Kast no logra, dicen en Chile Vamos, dicen en Libertarios, dicen en el mismo Partido Republicano, cerrar el tema de inmigración. La propuesta, cómo va a expulsar el tema de los inmigrantes irregulares, sigue siendo un problema. ¿Y por qué lo ciño solamente particularmente en eso? Porque es ahí donde están concentradas las expectativas. Y el tema de las expectativas para José Antonio Kast se ha vuelto un problema porque están demasiado elevadas. Y si después eso se acompaña de que esas expectativas no se cumplen, vienen las frustraciones y ahí los posibles, ¿cierto? Cuando los gobiernos empiezan en bajada en su aprobación, se empiezan los primeros conflictos, los desmarques, y ahí es cuando lo que parece la luna de miel se empieza a acabar. Por eso yo creo que es demasiado importante la vocería, lo reitero como lo conversamos en ocasiones anteriores en otros podcasts, la vocería es un puesto clave y requiere de un tonelaje junto con un encanto y una capacidad de movilización no menor. Me parece que se va a hacer. Todos están muy atentos a ese y hay discusión respecto de quiénes debieran ser. Pero pasemos también a un poquito de la izquierda, aunque el centro de nuestro análisis hoy día, como antes ha sido la izquierda, es el gobierno y el futuro. Los que lloran en silencio a veces no tan en silencio. No, pues, ya ahí está comenzando. Bueno, ya vimos el documento de 18 páginas de Giorgio Jackson. Yo creo que uno de los temas también relevantes de analizar, ese documento me parece interesante. Hay muchas todavía cuentas pendientes entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. Hay ruidos dentro del Partido Comunista en el sentido que las declaraciones muy duras que hace el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, muy duro hacia el gobierno, no lo tensionan por esa línea respecto del socialismo democrático, que también tiene críticas al presidente y al rol que jugó en la primera vuelta y al gobierno, pero sí tensionan en la capacidad de ordenarse del Partido Comunista y la posibilidad de la futura alianza con el Partido Socialista. Ahí hay un ruido que no es por el contenido de la declaración, sino por el hecho de estas discordancias permanentes en el Partido Comunista y el antagonismo con Janet Jara. Pero me parece que algo fundamental en estas autocríticas es que la autocrítica más feroz o la más importante es una que es muy difícil que se produzca y que es preguntarse, uno, ¿tienen ideas las izquierdas? No ideas tienen ideas como para ofrecer un proyecto de gobierno alternativo. ¿Tienen ideas las izquierdas de un proyecto alternativo? Y segundo, ¿realmente las que tienen sintonizan con la ciudadanía o lo que tienen que reconocer es que las ideas presentes no sintonizan como para llegar ellos al poder, sintonizan con una buena porción de la ciudadanía, pero no como para llegar a constituir mayoría para un gobierno? Y eso quiere decir entonces, ¿por cuál elegir? Lo que parece y lo que uno ve y lo que conversa es que si bien hemos visto como estas como declaraciones cruzadas durante la semana, lo cierto es que no hay primero que todo una reflexión unánime respecto de cuál es el diagnóstico de lo que les pasó. Uno ve, ¿cierto?, del por qué están en la situación que están y la derrota que tuvo Janet Jara. Si uno ve, ¿cierto?, y lee y analiza lo de Giorgio Jackson, hace una autocrítica respecto de lo que hicieron como propio gobierno, como propio sector, los errores, ¿cierto? Uno podrá discutir la profundidad o no de la autocrítica sobre eso, pero sí toman como error el tema de Monsalve, cómo se administró eso, el tema del error en las cuentas de las tarifas de la luz, pero más allá de eso, uno ve también, claro, gas. Uno ve después, en paralelo, el diagnóstico que hace Daniel Jadwe. El diagnóstico es completamente distinto porque él apunta a que el origen de que les haya ido mal es que el gobierno termina cediendo, ¿cierto? No cumple con aquellas banderas que eran propias con las que prometió gobernar, con las que prometió en elección llegar, pero que una vez estando en el poder se tuvo que cambiar debido por la realidad que enfrentaba el país. Entonces esos dos diagnósticos tan diferentes hace aún más difícil encontrar qué tipo de oposición van a querer ser y cómo se van a plantar frente a ese gobierno de José Antonio Kast. Y ya se ve esta verá de si van a ser los firmes o dialogantes, así como vimos en algún momento los halcones y las palomas en la derecha. Ahora se están planteando esta discusión de firmes y dialogantes, pero lo cierto es que sin tener una reflexión concreta, creen algunos, y un diagnóstico claro de qué es lo que les pasó, difícilmente van a poder rearmarse para estas son las soluciones que tenemos que tener, porque si ya el diagnóstico es distinto, las soluciones también es más compleja buscarlas. Es que yo creo que uno de los problemas es que
el reconocer, lo que yo te decía, carencia de ideas, o el reconocer en algunos que el punto es que no lograron crear una mayoría social que luego se refleje en una mayoría política, porque la cosa no es al revés, no es una mayoría política, o sea, lograron mayoría política, pero no tenían mayoría social. Por lo tanto, esa mayoría política, si tú no la logras transformar en apoyo ciudadano a las ideas y no solo al voto anti, entonces no se queda sin proyecto. O sea, en Chile y en el mundo, la identificación negativa, y uno lo puede ver con muchísima claridad en la elección de Bolsonaro, la primera cuando gana, es mucho más voto, incluso a veces, que de respaldo a Bolsonaro, de rechazo al PT. Entonces, eso, si tú no construyes un proyecto político con ideas que logren mayoría social, entonces se revierte después. Bueno, es parte... Y ese reconocer, no tenemos mayoría social, es muy duro para cualquier sector político. Por eso también aún es para más, cualquiera. Es aún más difícil, y bueno, ahora lo que queda ver es finalmente cómo evolucionan estas reflexiones. ¿Cuál es lo que va a primar? ¿Ser esta oposición más bien constructiva, dispuesta a sentarse a conversar, o esta oposición que va a ser más firme a partir del 11 de marzo del próximo año, que de alguna forma va a negar la sal y el agua a José Antonio Kast, que es la tesis que defienden algunos? Y en ese mapa hay que ver qué va a pasar finalmente con el liderazgo de Janet Jara, por un lado, que ha guardado silencio desde la derrota, y por otro, con en ese momento, a partir del 11 de marzo, expresidente Gabriel Boric, qué rol van a adoptar ellos en un contexto en que creen que más allá de estos dos personajes hay carencia de liderazgos del mundo de la socialdemocracia. O sea, yo creo que va a haber que mirar efectivamente al Parlamento para ver nuevos liderazgos y al mundo municipal. Hay algunos nombres también que están un poco más bajos, pero que se van a poder también, tal vez, posicionar en el socialismo democrático, dicen algunos, cuando venga la elección del Partido Socialista. Algunos plantean que Karina Alfino, por ejemplo, no la quiero quemar, digamos, pero es una figura que, si toma más relevancia en la vida interna, podría tener de alguna manera una plataforma distinta que es solo la municipalidad, que es relevante. De hecho, pregúntenselo a Tomás Bodaño si no puede ser relevante. En su momento pregúntenselo a Joaquín Lavín si no puede ser relevante una municipalidad, pero que requiere otro nivel de exposición probablemente para lograr tener mayor visibilidad, mayor vitrina. Yo creo que cuando se va a aprobar también qué tipo de oposición, hay dos cosas en que creo que se pueden probar, positivo y negativo. ¿Qué tipo de oposición? Un primer testeo, el nombramiento del gabinete. ¿Cómo se reacciona ese nombramiento del gabinete? Sin duda. Va a ser un testeo de qué tipo de oposición. O sea, si escuchamos pésimo, horroroso, nada me gusta, no sé qué más. Se empiezan a enrostrar todos los errores del pasado. Ya, está difícil. Ahora, si es que no se equivoca también la futura administración. El chequeo de datos. Claro, o sea, porque si se equivocan en cosas muy evidentes, se las regalan en bandeja. Y lo segundo, en la primera crisis. En la primera crisis importante, si tienden la mano... Actitud colaborativa o en el fondo... ofensiva. Claro, o tiran la palada encima para hundir al otro. Y hay que ver que el ánimo que va a haber con el tema de estas olas fiscalizadoras, ¿cierto? Acusaciones constitucionales, interpelaciones. Sí. Ahora van a decir, bueno, todo nosotros lo hicimos, pero ellos lo hicieron. Al final, yo me acuerdo que, bueno, sin ir más lejos, esta actual oposición decía, nosotros no vamos a hacer lo mismo que le hicieron al gobierno de Sebastián Piñera, y pasó exactamente lo mismo y terminaron con más de 8 acusaciones constitucionales. Yo creo que eso como que ya perdió un poco de efectividad desde el que critica para decir, me estás poniendo muchas acusaciones, y del que las pone también. O sea, básicamente ya se devaluó la acusación constitucional. Nos soplan por arriba que ya estamos súper pasadas, así que... vamos a nuestros invitados. Vamos a los invitados. ¿Sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica, Mónica, donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece cotidiano y simple, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. Bueno, el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable, nos aporta además minerales al organismo, súper importantes como el calcio, el magnesio, y además es muy conveniente, ¿no? Barata, y además respetuosa con el medio ambiente. De hecho, nosotras con Mónica nos hidratamos con agua de la llave porque Chile, como les decíamos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Así que, Mónica, salud por eso. ¡Salud! Bueno, pensamos que post-elecciones, el ¿Cómo te lo explico? Podcast requería un programa especial, y por eso va a tratar todo el podcast de la sección. Ahora, después de que ya vieron la pizarra informativa, la siguiente va a ser en extenso, te lo explica.
pero te lo van a explicar dos personas y para eso nos acompaña y le damos la bienvenida a Benjamín Salas, ex asesor internacional del expresidente Sebastián Piñera. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y Alan Álvarez, economista, analista, también panelista en varios medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y por el agua, que está muy rica. Así, ¿ves? Bienvenida, Es saludable. Muy bien. Los hidrata, por Sí, favor. exacto. El Le da calor calcio, está... magnesio, lo vieron ya. Bueno, interesante analizar estos primeros días, pero también vamos a analizar, para que la gente sepa en su casa, para quienes nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas, el nuevo gobierno, el que viene en ciernes, pero también las autocríticas. Hay harto hoy día que analizar. Y lo primero, pregunta para los dos, ¿cómo leen? No queremos tanto darle al tema de la elección porque ya se ha súper analizado, pero en una primera mirada, ¿ustedes cómo leen los resultados de esta segunda vuelta? Alan. A ver, yo creo que son resultados, desde luego, muy desfavorables para nuestro sector. Es la peor derrota que hemos sufrido en una elección no plebiscito, en la historia de la izquierda. Y fue... O sea, nunca habíamos perdido en tantos lugares. Hay comunas como Valdivia donde es la primera vez que gana la derecha. Es un pésimo resultado, además con voto obligatorio. No es un resultado de un país derechizado, claramente. Está por verse el tema de la discusión del nuevo clivaje, esto que se ha instalado de la pro-rechazo. Lo dijo aquí David Alman. Sí. Hay mucha gente de mi lado que no se toma bien esa reflexión. Era que no. Sí, pero yo encuentro que los datos son bien consistentes. Y lo otro que también hay, y algo que me dio cierta tranquilidad, yo no vi una sobrereacción del presidente electo ese día en la noche. Más bien, se le criticó por fome y no por exaltado. Ya. Creo que eso es bueno. O es algo que... O sea, no hubo un Daniel Stingo el domingo en la noche y eso siempre es bien recibido. Ayer hubo como motosierra, pero eso ya es otra historia. Ya vamos a entrar a eso después. Benjamín. La sensación es agridulce. Es dulce porque existe una derrota clara al gobierno actual, al mal gobierno actual, y un cambio para el rumbo del país que yo creo que es bueno. Pero tiene una parte agria en el sentido de que la derecha liberal, la centro derecha que representaba el piñerismo, tampoco ha salido exitosa de este proceso electoral de este año, ¿cierto? Si uno considera la primera vuelta y la segunda vuelta. Entonces, uno está contento porque va a haber un cambio, pero también uno se pregunta cuál va a ser el rumbo que va a tomar la derecha liberal de ahora para adelante, que para las personas que pertenecemos a ese grupo es una pregunta importante en lo que viene hacia ahora. Bueno, antes de profundizar, ¿cierto?, en los desafíos que tiene como ese sector de la Yo derecha. le quiero dar una mala noticia a la derecha liberal. Nosotros también salimos quinto en la elección anterior. Y fíjate que este año ni siquiera llegamos a la primera vuelta. Así que se los dejo ahí. No para se que ve tan provisorio. Claro. No, bueno. Va a depender cómo lo hagamos los próximos. Va a dependerlo, no, al revés, lo tomo como un desafío de lo que hay que hacer los próximos 4 años. Bueno, convengamos que son procesos muy espejados el de la centroizquierda y el de la centroderecha. O sea, y yo no tengo ninguna duda. Y el del Frente Amplio y Republicano, claro, dices tú. O sea, lo importante es no cometer nosotros los errores que cometieron ustedes. Es que yo creo que los cometieron todos, porque si no, sería otra persona en la moneda. No, o no seguir cometiendo, Claro. dices tú. Yo creo que ahora parte un nuevo ciclo. Yo creo que lo importante es ahora qué es lo que va a pasar durante los próximos 4 años. Ya, pero antes de profundizar en eso, hablemos de las primeras señales que entregó el presidente electo. Algo tú ya anunciaste, ¿cierto?, al mencionar, ¿cierto?, la motosierra. Entonces, esta también pregunta es para los dos. ¿Qué les pareció, cierto, estas primeras señales? El viaje, el primer discurso, el viaje a Argentina, la foto con la motosierra, Yo video. creo que son buenas señales. Yo creo que hasta el momento hemos tenido buenas señales y yo tengo una perspectiva positiva de lo que ha hecho el presidente electo. Primero, su discurso inicial demostró mucha más amplitud, el interés de llegar a acuerdos, que era algo que de hecho la centroderecha, los gobiernos del presidente Piñera habían reivindicado. Y yo creo que es bueno ver eso en el presidente electo en su discurso inicial. La visita a Milei yo también creo que es importante porque muestra una reactivación de la relación con Argentina, una relación que si bien se mantuvo a través de las cancillerías durante la presidencia actual, durante el gobierno actual, el presidente Milei y el presidente Boric no se juntaron ni una sola vez, ni una, salvo cuando fue al cambio de mando, pero esa es una reunión protocolar, no es una reunión sustantiva. Y yo creo que ahora el viaje a Argentina como primer acto demuestra también un interés en retomar la relación con nuestro vecino más importante, y ahora, bueno, hay que ver qué va a pasar con la ¿Pero es bueno ir a formación buscar de un equipo. ministro al otro lado? Bueno, eso yo creo que hasta ahora es más algo que ha trascendido en la prensa que el objetivo del viaje. La Caputo se encargó de... Sí. No trascendió tanto, lo dijo las autoridades de allá. Lo dijeron las autoridades trasandinas, pero yo me quedo con al menos el objetivo declarado del presidente electo, que fue ir a reactivar la relación con Argentina y prepararse a lo que va a tener que asumir el 11 de marzo. Yo creo que en ese sentido, esa parte del viaje al menos yo creo que fue la señal correcta.
Ahora, yo creo que sería muy conveniente de que él visitara los 3 países vecinos antes de partir el 11 de marzo. Creo que eso sería una señal muy potente porque además nuestros 2 vecinos del norte son aquellos con los que tenemos un tema migratorio importante que resolver, y si él lograra concretar reuniones con los presidentes de los 3 países en preparación a la asunción del poder el 11 de marzo, sería una gran noticia. A ver, yo creo que las señales del día domingo son sanas, son positivas. Pidió respeto por Janet Jara, que durante su discurso pidió respeto por los silencio y respeto por los expresidentes de la Concertación. Y me parece que es una figura nueva de José Antonio Cast. O sea, José Antonio Cast trató a Piñera del quinto gobierno de la Concertación, puso sin comunismo en su canción. Entonces, esta es una versión distinta. Y lo que te demuestra que aparentemente, citando el lenguaje del presidente en ejercicio, está queriendo evitar el cargo de presidente electo. Así que eso es bueno. Sí siento que va muy rápido, ¿no? Y cuando tú vives un proceso de una elección de un año, primera vuelta, segunda vuelta, estás ese día en la noche celebrando y al día siguiente ya estás de nuevo en agenda, y después vas a La Moneda y después te vas a Argentina. Yo creo que hay un desgaste en el sentido de que el presidente electo sigue siendo un ser humano que debiese darle un espacio de reflexión, porque no recordemos que el martes habló 6 veces con la prensa, siendo que la posibilidad de cometer errores, la posibilidad de equivocarse, de decir algo inadecuado, es muy grande, ¿no? Y lo que sí en Argentina yo entiendo la justificación del viaje. Está bien, como ir a mejorar las relaciones. Hubo una polémica del presidente Boric en que no se puso de pie para saludar a Javier Milei. La verdad es que yo no sé si usted recuerdan la opinión que Javier Milei tiene de las personas que piensan como el presidente Boric. Pero las razones son de Estado. Ya, yo estoy de acuerdo por eso. Ahora, es el presidente electo, no el presidente en ejercicio. Y por eso estoy de acuerdo, es como, ya, ok, entiendo las razones. Lo que no quita que evidentemente el viaje se le enredó. Y se le enredó con la motosierra y se le enredó con lo de José Luis Daza. Porque al final terminamos hablando no de las relaciones de Estado, terminamos hablando del video y terminamos hablando de que fue a buscar un potencial ministro. Y lo que a mí me deja de sensación es que parece que lo que me intentaste decir en verdad no era tan concreto. Porque yo creo que aquí lo que había era un gesto a las personas que le montaron un escenario paralelo a José Antonio Cast el día domingo. Porque esa es la derecha que tiene un acervo... Pero no toda la gente tiene por qué saberlo, Alan. Estamos a todo esto hablando con Alan Álvarez, analista, economista, y con Benjamín Salas, ex asesor internacional del expresidente Sebastián Piñera. Pero en paralelo a la celebración oficial, que fue bien ponderada, bien mesurada, afuera de la sede del comando José Antonio Cast, hubo otra en Providencia organizada por Kaiser, por la B. ¿No estaba Camila Flores también? Estaba Camila Flores, fue invitada también, diputada y senadora electa, en Cuchillo Izaguirre, entre otros que estaban allí y que fue de otro tono. ¿A eso te refieres? Fue el mundo que se le descolgó a republicanos en el plebiscito de 2023 y que llamó a votar en contra de esa propuesta de constitución. Y es la potencial oposición que va a tener por derecha. Entonces, a mí lo que me quedó de sensación, dado lo de Daza, dado la motosierra, es que si bien hubo nobles intenciones de la visita a Estado, parece que hace más ruido el gesto que se le tiene que hacer a ese mundo. Se le fue de las manos un poco la visita. Yo no estoy de acuerdo. Yo no leo quizás errores programáticos durante el viaje como un gesto hacia ese sector. Yo creo que en una primera gira... ¿Tú dices que es un error la motosierra? No, yo creo que, por ejemplo, claro, haber dado tantas declaraciones a la prensa no era lo ideal. Ojalá hubiese sido una puesta en escena más cuidada, más regulada, más de Estado. Yo también creo que ojalá se hubiese evitado. Creo que ese tipo de señales no son las correctas, mi opinión, pero creo que eso para mí al menos es menor con respecto a la señal importante que se envía, que es un presidente que al día 1 va a reunirse con el presidente de Argentina a recomponer relaciones. Yo creo que para mí eso es más importante que ciertos desaciertos que pueden ser detalles dentro de una señal que es más importante. Ahora, dejen que retrocedamos un poquito porque vamos a tener tiempo para profundizar en relaciones exteriores como tema en sí, pero antes, pensando en los primeros días de gobierno ya en ejercicio, después del 11 de marzo, ¿qué creen ustedes que debiéramos ver ese día en la noche, durante toda la jornada, y además, ¿qué debiéramos ver como primeros gestos, medidas? Bueno, yo entiendo que el presidente electo, una vez que esté en ejercicio, el segundo día va a estar en la frontera, en Colchane, ¿no? Hay una puesta en escena muy relacionada con la migración. Y me parece que está bien porque una de las situaciones que primero cimentaron su base electoral, segundo, tanto a Franco Parisi como a Evelyn Matei, como en general a los candidatos opositores, les rentó mucho electoralmente
poder abordar el tema de la migración a partir de una crítica al gobierno actual. Entonces, siento que ahí va a dar un eje. Y lo otro que yo creo que vamos a estar comentando mucho cuando se instale este nuevo gobierno es cómo se va a producir e implementar este fenómeno de juntar biministerios, triministerios, y de qué manera el Estado, en la forma que está acostumbrada, bueno, hoy día se adapta a un contexto de austeridad fiscal, con menos autoridades, y eso también yo creo que va a ser interesante. De qué manera hay una sinergia positiva en tener a una misma persona a cargo de 2 o 3 ministerios, porque eso va a ser novedoso. Ahora, ya ha ocurrido, tener biministro ya ocurrió en el pasado. Yo estoy de acuerdo que hay una señal importante en materia migratoria. Yo creo que también va a haber una señal importante en un equipo que llega con un estilo hacerse cargo de la gestión. Yo creo que una de las críticas que se le ha hecho al gobierno actual es que han tenido poca capacidad de gestión, y yo creo que se extraña eso de los gobiernos anteriores, sobre todo los 2 gobiernos del presidente Piñera, y yo creo que ahora, si bien un gobierno republicano va a ser distinto, pero yo creo que va a haber también un intento de un sello de gestión. Que pasen cosas y junto con eso un fuerte énfasis comunicacional, dicen algunos. Yo también creo, y yo creo que Los republicanos son muy buenos en lo comunicacional. son muy buenos en lo comercial, y yo creo que efectivamente vamos a ver seguridad y economía, que bueno, es el gobierno de emergencias, y yo creo que ellos van a intentar el primer tiempo demostrar que llegaron a hacerse cargo de la emergencia, que fue la base de su campaña. ¿Y en migración qué creen que se debería Ahora, ver? ojo, que Porque de ha sido- repente cuando tú te generas un relato a partir de un diagnóstico errado, puedes llegar a implementar resultados errados. Mira lo que le pasa al Frente Amplio con la tesis del reemplazo, nos acaba de llevar a un fracaso estrepitoso. O sea, Ahora, puede que la tesis del gobierno de emergencia tal vez no sea la correcta. Ahora, yo no creo que la tesis de emergencia sea la incorrecta. Yo creo que efectivamente son las 2 prioridades más importantes del país, y son una emergencia en el sentido que son las 2 cosas de las que los chilenos quieren que su gobierno se haga cargo. Tenemos que ver qué medidas concretas implementan. Sobre eso les iba a preguntar, ¿qué les gustaría ver en el tema de migración? Que al parecer, cierto, el flanco más abierto que tiene respecto, porque él durante la campaña no logró cerrar bien acerca de cómo va a expulsar a los que están irregulares, ¿cierto? Y ahí es donde está este temor de cómo se administran las expectativas de lo que se dijo que se iba a hacer versus lo que realmente se hace en esa área una vez El que ajuste de expectativas ya fue anunciado, y me parece que es muy bueno, porque al final del día yo creo que, o sea, yo no soy el experto en esta materia, pero es muy difícil pensar que hay una solución mágica, hay una receta muy fácil para poder resolver la crisis migratoria en Chile. Creo que no. No, pero sí lo que yo creo que se requiere es proactividad, y yo creo que ojalá el gobierno, cuando se instale, muestre proactividad en ciertos temas donde hoy el gobierno actual ha estado muy lento. Por ejemplo, en lograr acuerdos con los países vecinos. Yo creo que si bien el gobierno ha avanzado en materia técnica, y uno ve al director del Servicio de Migraciones, en la frontera norte, a nivel subsecretario, ministro, pero no hay iniciativa presidencial. El presidente Boric no se ha involucrado en negociaciones, al menos públicamente, con los países vecinos para poder abordar el tema migratorio. Yo creo que acá se necesita impulso político, y yo creo que el hecho de que el presidente de la República se involucre directamente en el tema podría generar un cambio en la situación. Pero eso también puede ser un riesgo. Cuando tú involucras a la primera línea, es decir, al presidente de la República y no a los fusibles, si eso no sale tan bien o no responde a las expectativas, va directamente a la aprobación presidencial. Claro, si es ganancia, la ganancia. Pero si es en el fondo desencanto también. Estoy de acuerdo. Ahora, igual cuando Tal hay vez un puede hacerlo a tema- través de alguien importante, pero es cierto, no es. pero cuando hay un tema que es tan importante para el país, yo creo que los presidentes se tienen que jugar su capital político. Ok. O si no, uno está siempre como a la espera de quemar otro fusible y no se hace cargo del problema. Ya, el tema es que si hay un candidato que ha generado expectativas en materia migratoria y que ha anunciado tener soluciones, porque José Antonio Caz viene hablando de esto de hace 10 años. O sea, ¿no? puso Es- una cuenta regresiva. Claro, como él viene hablando de esto hace 10 años, no es algo de hoy. Y hace 10 años personas como Mariana Elwin se espantaban por el relato de José Antonio Caz, que sigue siendo más o menos el mismo hoy en día. Vamos a ver si es que es verdad, ¿no? Porque otra cosa es con guitarra, y había una expectativa muy fuerte sobre que él era la persona indicada para resolver el tema migratorio. Pero tal vez nos vamos a dar cuenta que soluciones mágicas no hay. Yo entiendo lo de la coordinación con los otros países. En 4 años no se va a resolver el tema migratorio. Ya. Lo importante es Pero- avanzar y no Y lo de retroceder. que Lo las que no- soluciones lo que no mágicas quita no hay, quizá- lo han dicho varios, ya lo han empezado a decir varios Del propio comando. del propio comando, y lo han dicho en varios medios de comunicación, y el propio Cast de alguna manera también lo dice en su discurso en esa noche. O sea, eso también es una señal. Sí, ahora, convengamos que ni este gobierno ni el próximo van a poder dar una solución concreta a un problema que no se origina en Chile, que está en Venezuela y que hay un dictador que no se quiere reconocer que es un dictador y que se robó unas elecciones. Y mientras eso no cambie,
el problema migratorio va a seguir estando presente sobre la mesa, como es el origen del conflicto. Hay otras dos materias que planteó durante esta semana el presidente electo que tiene que ver con la opción de apoyar, ¿cierto?, a Estados Unidos en una eventual intervención a Venezuela, por un lado, y dos, que va a evaluar la candidatura de Michelle Bachelet para la ONU. Benjamín, primero parto contigo. ¿Es buena idea que se apoye una eventual intervención militar de Venezuela? No, yo creo que esto es un error. Una intervención militar en Venezuela hoy no tendría absolutamente ningún sustento jurídico y sería una violación gravísima al derecho internacional. Existen muchas otras herramientas donde los estados podrían aumentar la presión contra el régimen, que se podrían ocupar, que no involucran una intervención militar. Y más allá de lo jurídico, el caos que generaría una intervención militar en Venezuela, la ola migratoria que generaría, la cantidad de muertos, de heridos, o sea, esto de creer que entran las tropas y que existe un cambio de régimen inmediato es desconocer cómo ha funcionado la historia y las relaciones internacionales. Pensemos en el caso de Afganistán el 2001, pensemos en el caso de Irak el 2003. O sea, todas las veces que Estados Unidos se ha querido que haya intervenido en el último tiempo para cambiar un régimen ha sido un desastre. Entonces acá hay un problema práctico, hay un problema de vidas humanas involucradas y también hay un problema de violaciones gravísimas a las normas más esenciales del derecho internacional. Déjame hacer, yo tengo una duda que es la siguiente. ¿Qué pasa si es que lo hace igual, digamos? O sea, porque no digamos que le va a importar mucho No es que pida permiso a Estados Unidos. ¿Qué es lo que Chile debería hacer? Claro. Debería oponerse. Chile debería oponerse públicamente a cualquier tipo de intervención militar en Venezuela. Lo que Chile debería apoyar es ver cómo se pueden imponer sanciones unilaterales de distinto tipo, económicas, algunas incluso pueden estar vinculadas a ciertos bloqueos para poder presionar al régimen venezolano para que negocie con la oposición y pueda haber una transición pero pacífica. La señal que dio José Antonio Kast ya va en una línea distinta. Pues ya Claro. dijo que avanzaría en apoyar, no necesariamente Yo sé. ellos con apoyo militar, pero sí el gesto de sí estar detrás Y de esto lo es que muy hace. grave, porque es muy grave, porque en el momento donde un Estado comienza a apoyar violaciones flagrantes a las normas más esenciales del orden internacional, entonces el orden completo va a colapsar. O sea, depende de los países como Chile, que son países que tienen una tradición de respeto al derecho internacional, de un poco sostener la línea de fuego y decir nosotros no vamos a traspasar esa línea roja. Y es lo que hizo el presidente Lagos en Irak, y es lo que hizo el presidente Piñera cada vez que el presidente Trump durante su primer gobierno se levantó la posibilidad de que hubiese una intervención armada. El presidente Piñera fue clarísimo desde el minuto uno. Y eso no significa quedarse cruzado de brazos. El derecho internacional tiene otras herramientas que los estados pueden tomar en esta ¿Esperarías materia. que se echara pie atrás de esta idea? Bueno, es la decisión del presidente electo. Quien conduce la política exterior bajo nuestra constitución es el presidente y le corresponde a él. Yo puedo tener una opinión individual con respecto al tema. Pregunto tu opinión. Sí, pues, lo que tú ¿Qué quieres. opinas si esperarías que echara pie atrás de sus declaraciones gustaría? iniciales? No, ya ahí fue súper claro. A mí me gustaría que Chile jamás apoyara una intervención armada que no sea o autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en ejercicio de legítima defensa individual o colectiva. Si esos requisitos no se cumplen, que son las únicas dos condiciones que permiten el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de otro Estado, entonces Chile no debería Claro, apoyar. que interesante lo que dices tú, porque una cosa es no apoyar, que es interesante, pero además tú dices oponerse, porque claro, cuando un país es Totalmente. chiquitito puede en el fondo hacerse como un poco el tonto, cuando pasa algo con lo que Puede no está de pasar acuerdo, piola. o pasar a la acción y oponerse activamente. En el caso del presidente Lagos dio la casualidad que Chile estaba en el Consejo de Seguridad de la Claro, ONU en ese pero acá momento. no, entonces tú podrías con mayor razón decir, bueno, lo Sí, hizo bueno, Estados sí, Unidos, pero oponerte vendrá- activamente con efectivo, es otro matiz más. Estoy de acuerdo. Ahora, eso va a depender del grado de pragmatismo con el que uno tome la decisión. Por supuesto, la relación con Estados Unidos es importantísima para Chile, es un socio estratégico y es de primer orden mantener una buena relación con Estados Unidos. Y yo obviamente creo que el próximo gobierno tiene que ser pragmático en este sentido, y aunque no esté de acuerdo con las decisiones, ese desacuerdo se puede manifestar de formas que no afectan la relación. Sí. Yo no pretendo que el presidente de Chile tome un liderazgo en este tema, y por lo mismo, por ejemplo, creo que el presidente Boric se ha equivocado en tomar un liderazgo con respecto al tema del Medio Oriente. Creo que ha sido un liderazgo que ha sido perjudicial para los intereses de Chile. O sea, creo que acá tiene que haber pragmatismo, pero creo que apoyar esto públicamente sería un error, y creo que también el silencio completo es problemático. Porque además que cuando está tan cerca, tú te puedes quedar que callado ese- cuando algo tiene que ver con Claro. China, Ese es el Medio tema, Oriente, pero cuando está sí. en tu continente es bien raro, es verdad que no te puedes quedar callado tampoco. O sea, Mm. como que tal vez se leía la clave antiimperialista en Chile, ¿no? Que es como estás o no a favor de Estados Unidos. Como más allá de eso no había una consecuencia pero directa. yo creo- pero acá es algo que lo vemos a Sí, diario va en a las ser más calles, complicado que todavía. explica un resultado presidencial y que tiene efectos de toda índole en nuestro país. Sí. Lo que sí me pasa a mí, y es que creo que aquí se empiezan ya a evidenciar
la mecánica de los desajustes que va a tener el gobierno del presidente Kast, aquí hay un candidato que durante la primera vuelta dijo abiertamente que apoyaba la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que es Johannes Kaiser. Johannes Kaiser es el líder de un sector importante de la derecha que le ganó a Chile Vamos. Es decir, salió cuarto. Y hay un efecto ahí... La cara de pena de Benjamín. Yo ya te dije que yo no llegué ni a la primera vuelta. No, sí, imagínate. Entonces hay un efecto ahí, pues, porque ¿qué pasa con José Antonio Kast? Dice, me opongo, no dice nada. Bueno, ahí va a haber una derecha Sí. que le va a exigir, oye, pero... O no, Derechita cobarde. O no, recuerda que el Partido Comunista se O sea, tuvo que ya quedar dijo, callado ya con dijo temas con él los que iba a están en contar con el desacuerdo. apoyo de él. O sea, Por eso. ya pero, lo explicitó. Pero, o sea, José Antonio Kast también apoyó a Sebastián Piñera en su segunda elección y ya vimos que se declaró oposición. Es decir, la mecánica de esta discusión para la derecha es muy compleja. Para la izquierda yo espero que esté más o menos clara que nuestra posición democrática coincide con la del piñerismo, ¿no? No sé, pregúntale a Jado que ya estaba haciendo declaraciones que vamos a comentar Sí. después. No sé si Más está adelante. claro que van a tener unidad. Y bueno, la otra patita de la Porque pregunta... además es impopular oponerse, ¿ah? Como eso también es claro, como es impopular en Chile hoy oponerse a una intervención de Estados Unidos. No. El problema Sí. es que eso el problema es que esa oposición parte sobre la base de que se cree que una intervención militar va a resolver el problema. No, bueno. Y, Es que y ese eso es el y es entrar militares y matar a Maduro no es la resolución del problema, es el camino al caos en O Venezuela. sea, desde Vietnam hasta Afganistán. Exacto, por supuesto. Ninguna intervención gringa Entonces acá salió no se trata de ser duro, no duro, halcón, paloma. Esa no es la disyuntiva que estamos Sí, pero es hablando. que el tema de eso se lo tienes que decir a la gente que apoya a José Antonio. Bueno, buen es que ahí Por eso ese- estamos en este podcast. Qué buen ese, punto. ese es el punto, ese es el punto de Amigos de la fondo. nueva derecha, ¿cómo les explicamos que están en un problema? Alan, sobre la otra patita de la pregunta inicial, tiene que ver con esta idea de que va a evaluar o no la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y que dependía si le servía o no al país, dijo, iba a tomar una decisión. Primero, ¿qué te parece como las declaraciones respecto de eso? Y dos, si esperarías que eventualmente sea afirmativa, que sí se apoye la postulación de Bachelet. A ver, en esta materia uno siempre tiene que hacer el ejercicio de humildad de decir que uno podrá entender cómo funciona la interna del partido en el que milita, la de un par de partidos cerca, tal vez la del país en su agregado, pero yo que soy experto en la dinámica interna de la ONU, no soy. No sé si la presidenta Bachelet tiene buenas o malas posibilidades para poder ganar. Entonces, lo que sí uno debiese preguntarse es si Chile está dispuesto, como Estado, a asumir un desafío de una campaña de estas características. Porque yo hasta donde entiendo ya comenzamos. Como ya estamos en eso. Sí. Entonces, la decisión que el presidente Kast, está entendiendo que es el presidente de un gobierno, pero aquí hay una continuidad del Estado, es si es que él revierte o no revierte esa decisión. Exacto. No es si es que apoya o no a la presidenta. Yo creo que la pregunta está mal planteada desde el punto de vista de José Antonio Kast. No, evidentemente. No, estamos claro, casi ahí. es Sí. está Claro. está bien el punto, está bien precisarlo, pero él lo plantea desde... Claro, por eso, yo porque te lo no- pregunté porque no le desde, conviene decir la otra- no le desde cómo lo claro, plantea porque él. él no No, le pero con- también porque tiene un punto. Porque como a él no le preguntaron como candidato ni a ninguno de los candidatos, él puede plantearse desde cero, como no, te digo, en táctica Pero él lo política. comentó en su momento Sí, y pero dijo en que era táctica- como... Sí. Y después se retrajo. Pero no Entonces, como necesariamente- táctica no ne- política, él puede decir, a mí no me preguntaron, Claro, entonces pero- yo tengo que decir pero si eso- sí o Claro, si no. pero eso no quita Pero que eso quita entonces- también lo que dice el gobierno, perdón que Sí, interrumpa, que ellos se escudan en que, bueno, nosotros estamos gobernando ahora y podemos tomar esa decisión. Sí, pero o sea, por eso yo entiendo que estos son asuntos de Estado. No son Exacto. asuntos de un gobierno y estás hablando de una expresidenta de la República. Entonces me parece que él se está equivocando José Antonio Kast porque además le suma a él apoyar. No sé, yo te entiendo. Lo que pasa es que él tiene una vía, digo, un punto de fuga, como se también en ciencia política, en el sentido de que puede decir, el expresidente Boric, digo, cuando él sea presidente, pues estoy diciendo expresidente Boric, no estoy sacando la moneda, digamos. El expresidente Boric no lo hizo como política de Estado porque no nos involucra a todos. Por tanto, yo Bueno, hago mi nueva política de Estado. Yo ahí Digo, evidencio no- que va a haber otra fisura en la mecánica del engranamiento de la nueva derecha, en que creo que José Antonio Kast lo va a hacer en la búsqueda de consolidar su posición de presidente moderado. Le conviene apoyarla y creo que ahí de nuevo va a encontrar ruido por el flanco derecho porque van a decir, pero ¿cómo estás apoyando a esa socialista onunista? Porque además este mundo tiene un problema con la ONU. Socialista Bueno, pero es que ahí militar. se puede abrir otro problema para él, que él necesita el Congreso favorablemente y eso puede abrir, ¿cierto?, una pugna con su eventual, o sea, con su futura oposición. De derecha.
No solo de derecha, sino de la izquierda. Puede No. molestarse a la izquierda si no apoyan a su candidata a una de sus A rostros mí me emblema. molestaría que no respete una decisión de Estado. Por eso, y eso puede replicarse a los sectores de izquierda que van a estar en el Congreso. Una pregunta para los dos, porque hay muchas cosas que nos vamos a tener que saltar de política exterior o tratar de ver si alcanzamos a cubrirlas, porque hay hartos temas. ¿Quién y de qué perfil el canciller? Ahí está el Benjamín experto en la Salas. materia. Yo creo... ¿De qué derecha? Yo, De las derechas. yo creo que sería bueno tener un canciller con experiencia en materia diplomática. Yo creo que hoy estamos viviendo un mundo convulso, donde estamos cambiando de un mundo multilateral a un mundo multipolar, con focos de competencia de las grandes potencias, en nuestro caso no solo China y Estados Unidos, sino que también potencias intermedias como Brasil, India, Sudáfrica, Turquía. Y además tenemos una región muy convulsa. Y además tenemos el tema migratorio con nuestros vecinos. Yo creo que todo eso requiere, ojalá, de alguien que tenga experiencia diplomática, podría ser un diplomático de carrera o alguien con experiencia en el tema. Y yo creo que eso hoy en día es lo que Chile necesita, porque ahí están las prioridades. El futuro gobierno está pensando en un perfil más bien económico que atraiga inversión. Y dentro de los nombres que suenan y que se está barajando es Francisco Pérez Maquena. ¿Ese tipo de perfil qué te parece? Bueno, yo creo que si es que el presidente, que por supuesto es que tiene la facultad total de decidir esto, decidiera por un perfil más comercial, sería una señal importante para nuestras relaciones comerciales y la atracción de inversión extranjera. Es cierto. Lo hizo Sebastián Piñera con Moreno. Lo hizo Sebastián Piñera con Moreno, pero en mi opinión los desafíos que hoy enfrenta el mundo y que hoy enfrenta nuestra región y que hoy tenemos con nuestros países vecinos, hoy exigen más experiencia diplomática y política que cualquier otra cosa. ¿Y es una buena o una mala idea? Puede ser, Moreno podría corresponder más a lo que decía Paula de este nombre que trae la tercera como entre las posibilidades de Francisco Pérez Maquena, pero otra opción puede ser más como Teodoro Rivera, que tiene que ver con otros expertices, y otro podría ser un tercer nombre. Pero la pregunta, ¿repetir nombres es una buena o una mala idea en Cancillería? Yo creo que depende del nombre. Yo creo que no hay nada... A ver, yo creo que no hay nada per se malo en nombrar a alguien con un perfil comercial economicista, ni tampoco hay nada per se malo en repetir un plato. Yo creo que, dada el contexto actual en el que estamos, un perfil más político y diplomático sería bueno. Ese es mi único punto. Pero creo que eso es por la coyuntura en la que nos encontramos. No creo que haya un problema per se o en principio con nombrar otros cargos, que podría estar, otros perfiles que podría estar bien. Ya, a mí Alan, esa sí. señal no me gusta. ¿Cuál? La del el perfil de poner a un economista, porque siento que las relaciones internacionales en Chile siempre han sido un patrimonio de una visión de Estado nuevamente. Entonces verlo entender esto a partir del comercio, de la inversión, es más bien desde una óptica de lo privado. Y creo que pero ojo, la relación comercial es un componente esencial. hay una de nuestra subsecretaría política. que Hay una está subsecretaría, creada para eso. es Y una- siento que ahí debe estar el pero foco. el- no estoy hablando de poner una ahumada, por favor. Nunca más. El canciller, la Cancillería tiene dos aristas. Tiene una arista que son nuestras relaciones políticas y tiene una arista que son nuestras relaciones económicas. Ambas son importantísimas y ambas son 50 y 50 lo que compone la Cancillería. Yo creo Y que ambas son políticas. Yo hoy creo día, que son no, súper yo políticas. creo que nombrar a un perfil para impulsar nuestras relaciones comerciales y traer inversión extranjera es en general una buena idea. El único punto que hice antes es que creo que acá hay un conflicto, Hay un contexto hay un que es contexto distinto. Claro, específico. que exige más Exacto, un tipo de obvio, competencia. pero no estoy de acuerdo contigo que en el fondo sea que haya per se un problema con hacerlo. Creo que hay un tema de priorización. Ya, estoy de Ese es acuerdo, mi punto. estoy de acuerdo que no hay un problema per se en hacerlo. O sea, sí, de acuerdo. Pero tal vez me faltó plantearlo de esta manera. Es el contexto actual el que no te permite más espacio a la improvisación en materia de relaciones internacionales, desde mi modesto punto de vista. Y por lo tanto creo que lo Pero que hay eso que no buscar se- acá pero es eso no- expertise en relaciones entre Estados y poner el foco de la atracción o la señal al mundo privado para la inversión no debiese ser a partir de la Cancillería propiamente tal. Hay una subsecretaría para eso, puede haber un Ministerio de Sí, Economía pero la para eso. subsecretaría es parte de la Cancillería, Obvio. o sea, parte del giro esencial de la Cancillería, la negociación de acuerdos Pero, comerciales, la atracción ¿Cuál de es el inversión primer mandato? ¿Cuál es la extranjera. primera indicación que tú le das al canciller? ¿Atrae inversión o genera puentes con los países Es que vecinos? van de la mano. Pero por eso. Van de la mano. Obvio que van de la mano, pero tú pones el acento en uno.
No, es que van de la mano. Tú al establecer relaciones políticas fortaleces también la relación comercial, te acercas al sector privado, atraes inversión. Y ojo, y yo también creo que hay perfiles intermedios. Hay perfiles en Chile. Por ejemplo, pensamos el ex subsecretario del presidente Piñera, Rodrigo Yáñez. Es una persona que fue subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, ahora está en la SOFOFA, tiene un background negoció importante. toda la parte que tenía que ver con las vacunas, tiene una parte importante en materia, experticia en materia comercial, pero también tiene background diplomático y político. No van a llegar a acuerdo en esta Para ocasión. cerrando, vamos a avanzar a lo más político ahora, que bueno, ahí también aquí puede que haya acuerdo. Capaz, en no. una de esas. Pero ya, Alan, respecto del rearme de la izquierda, unidos o separados, ¿cómo se proyecta el sector luego de esta dura derrota que mencionabas al inicio? Es que aquí son tantas piezas que... Hay muchos factores. Claro. Y cuando decimos unidos, ¿quiénes? Claro. Mira, yo creo que en primer lugar aquí hay un partido comunista que ha entrado en un proceso en que va a tener que tener una conversación hacia adentro muy importante. Pero eso no va a quitar que sigan siendo el Partido Comunista, que agrupa una cultura política dentro de este país y que tiene como piso, en cualquier contexto, un 5% de las preferencias del electorado. O sea, ese partido está ahí y va a tener, me da la impresión a mí, la voluntad de ser una oposición bastante dura. Hay un mundo del Frente Amplio también, que ha tomado muy buenas decisiones en el último tiempo. Puedo no compartir algunas de sus ideas, pero es evidente que jugaron muy bien la carta de la fusión del Frente Amplio y que han tenido un resultado que para todo lo que nosotros esperábamos, y teniendo a muchas personas del actual oficialismo culpando al presidente de la República del resultado, creo que el Frente Amplio le fue bien como en esta elección. Siguen teniendo la bancada de diputados más grande, tienen 2 senadores, antes tenían 1, entonces, bien. El problema no está ahí. Como esas son izquierdas que son de esa forma, yo no voy a culpar a los comunistas por ser comunistas ni al Frente Amplio por ser posmoderno, como son así por definición. El problema está acá. El problema está en qué es lo que pasa con la centroizquierda, qué es lo que pasa con la socialdemocracia en Chile y hasta qué punto nos seguimos poniendo en el espacio de la atomización que nos pone a todos los partidos en riesgo de que nos ocurra lo que le pasa al Partido Radical, ¿no? Creo que ahí hay que tener una conversación distinta. Porque ¿Pero eso implica que estén juntos o que se separen del proyecto del Frente Amplio? Yo creo que a Chile le falta un gran referente, un gran partido de centro-izquierda que agrupe culturas políticas comunes, historias comunes y que se distinga precisamente por entender lo que en algún momento fue la renovación del socialismo, que es esa idea de que existe una izquierda democrática, porque algunos pusimos socialismo democrático, o sea, el apellido lo pusimos nosotros mismos. Lo sentían muy insultantes del Frente Amplio y del Partido Comunista. Bueno, vamos a ver si es que fue insultante o no ahora que seamos oposición. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es la conducta que hay en materia de aceptar que es legítimo que nos derrote el sector político contrario. ¿Tú temes que haya una resistencia o haya a aceptar aquello, que hay una oposición muy fuerte y muy radical de parte del Frente Amplio y el Partido Comunista? Yo creo que los parlamentarios del Frente Amplio han aprendido lo que fue la experiencia de ser gobierno y creo que, como que no tan secretamente, ellos guardan ahí la esperanza de que ya sea un Gabriel Boric o un Tomás Bodanovich sean los candidatos de la izquierda a la presidencia de la República en 4 años más y van a resguardar eso a través de su conducta en el Congreso. Pero tú dices aprendieron a ser gobierno, pero ¿crees que aprendieron a ser oposición en el gobierno? No, o sea, yo creo que el incentivo de pensar en volver a ser gobierno con estas figuras les va a hacer comportarse de una manera acorde a no tener que dar excusas durante la próxima elección. El Partido Comunista, en cambio, yo creo que tiene... Ahí están tus dudas. Ahí están mis dudas, no porque crea que los comunistas vayan a estar planeando un estallido social, que me parece una ridiculez de parte de la derecha pretender eso, pero sí creo que ellos tienen más dificultades con validar la opción, no de una derecha, pero sí de un José Antonio Kast como presidente de la República. Porque tiene menos incentivos también, porque tiene menos posibilidades de tener un 2030 liderado por ellos. Y porque en verdad, por construcción, son los llamados a hacer la oposición más dura a todo gobierno que no sea del mismo signo, porque son los que están en el sistema político más a la izquierda. Bueno, Gabriel Boric dijo en un minuto que estaban a la izquierda del Partido Comunista. Sí, bueno, y ya no, digamos, pero lo dijo. Y Janet Jara dijo que el presidente Piñera había sido un gran estadista, o sea... Y lo fue. Yo estoy de acuerdo. Y Gabriel Boric dijo que era un demócrata de primera hora. O sea...
La pregunta es... Pero pareciera ser que todavía el aprendizaje, no lo digo yo, lo dice en el mismo sector, es solo de ciertos sectores del Frente Amplio o ciertos sectores de la izquierda, porque por ejemplo uno ve declaraciones de, no sé, de esta semana de Andrés Kublik, que él plantea, a diferencia de lo que han dicho bueno, volvió a justificar lo de la otros acusación dirigentes, constitucional. exacto. Entonces uno sigue viendo ese tipo de declaraciones cuando ya otros han avanzado Como y han Winter. dicho Es que que por lo se mismo, cometió... como yo no me puedo hacer cargo ni de las decisiones ni de las intenciones del Frente Amplio ni del Partido Comunista, sí me gustaría más bien ponerme a pensar hacia mi lado qué es lo que nosotros vamos a hacer. Yo creo que lo que debiésemos hacer, no creo que el Partido Socialista esté de acuerdo a nivel agregado, yo creo que si esto se plebiscita se pierde, pero sí es constituir un gran partido de centro-izquierda en Chile que rescate la cultura de lo que fueron los mejores 20 años de la historia de este país y que reivindique sin complejos que nosotros creemos en la socialdemocracia. No sé, no le va a poner Partido Socialdemócrata, pero sí creo que hay una cultura común desde la democracia cristiana al Partido Socialista que algo tiene que hacer. Porque seguir como estamos yo creo que no tiene sentido. Y ahí ojalá el Partido Socialista se sume. Benjamín, y en la derecha, bueno, tú planteabas al inicio que hay un desafío respecto a esta derecha liberal de qué pasa con ella. En ese sentido, ¿debería de estar esa derecha liberal, Evópoli, por ejemplo, bueno, está en proceso de disolución, que es esa otra historia, pero ¿debería de sumarse esa derecha liberal al gobierno de José Antonio Kast? ¿O cómo se mantiene ese proyecto vigente? Yo creo que hay un riesgo de si uno se suma al gobierno como un partido político de la coalición de gobierno, como parte del oficialismo propiamente tal, de que el proyecto de la centro-derecha liberal desaparezca. Y en mi opinión, yo creo que es más importante en estos 4 años reconstruir el proyecto de la centro-derecha política liberal desde el Congreso. Y yo creo que desde el Congreso, y eso no significa ser oposición. No entrar al gobierno como, Un partido como parte quiera de que la se coalición. vuelva a llamar Evópoli, no entrar al gobierno. Y yo creo, ahora, esto no significa ser oposición. Esto significa colaborar con el gobierno, por supuesto, pero es distinto cuando uno colabora con un gobierno para que ese gobierno le vaya bien, y es lo que, por supuesto, todos los que estamos en la centro-derecha tenemos que hacer, colaborar con el presidente electo José Antonio Kast, pero cuando uno forma parte de un gobierno y uno se convierte en parte del oficialismo formalmente, hay un riesgo muy grande de perder la identidad política. Y yo creo que ahora el centro político, la centro-derecha, lo que tiene que hacer es volver un poco a redefinir cuál es su proyecto político, invitar a la gente a participar en ese proyecto político, partir de a poco, chiquitito, y después empezar a crecer, antes de buscar... Con demócratas, ponte tú amarillos, armar una nueva colectividad, por ejemplo. Por supuesto. Ahora, yo creo que antes de pensar en si es un partido único, o quién es nuestro líder, o quién es nuestro futuro candidato, eso es poner la carreta antes de los bueyes. Lo que acá hay que hacer es dar un paso atrás y decir, tenemos 4 años, tenemos representación en el Congreso entre las distintas fuerzas de la centro-derecha liberal, y tenemos que pensar en cuál es nuestro proyecto político y cómo vamos a colaborar con independencia, pero cómo vamos a colaborar con el proyecto de José Antonio Kast. Y ese Kast. colaborar desde afuera implica, porque tú hablabas de no formar coalición, que como eso un límite de no ser parte del comité político, ¿se entiende? Pero en la por práctica. ejemplo, estar dentro del gabinete en otros sectoriales o en otras áreas del gobierno, ¿tampoco? Bueno, es que yo creo que no porque hay varias categorías Por supuesto, yo creo que no porque un militante de un partido sea invitado a formar parte del gabinete significa que el partido entra al gobierno. Si hay un militante de Evópoli, por ejemplo, que en un ministerio lo va a hacer muy bien, por supuesto que esa persona debería entrar y por supuesto que esa persona debería colaborar con el gobierno. Eso no enreda esta tesis que dices tú, porque ahí se ya condiciona. No estoy de acuerdo. porque se empieza, no, si te lo estoy preguntando, no te lo estoy afirmando. ¿Por qué? Me lo pongo como pregunta, porque claro, por un lado muestra buena voluntad, sí, pero por otro lado, ¿dónde quedan los límites si tú ya tienes, por ejemplo, cuando la DC no estaba en ningún cargo en esta administración, la DC no está en el gobierno, era como fácil de entender. Pero si empiezas a tener gente en puesto... Pero esa persona funcionaría... ¿No se desdibuja ese límite? No, porque esa persona en un cargo funcionaría más en calidad independiente, como cuando uno nombra ministros que no militan en un partido político. Lo importante es que cuando la dirigencia del partido político no entra al gobierno como parte de la coalición y no forma parte del comité político ampliado que en nuestros gobiernos se hacían todos los lunes, eso automáticamente uno dice, ok, nosotros tomamos cierta distancia, vamos a colaborar, vamos a ser tremendamente colaborativos, pero tenemos que preocuparnos de nuestro proyecto político. O sea, a mí lo que me preocupa es que hoy la centro-derecha liberal se tiene que preocupar de nuestro proyecto político y cómo reformarlo y cómo convencer a la gente que nuestro proyecto político es el camino correcto para Chile. En ese sentido deberían de mantenerse lejos, ¿crees tú, de los libertarios? Por supuesto, por supuesto. Ahora, no quiero que esto se lea como una especie de Evópoli tiene que ser oposición, para nada, en lo absoluto. Pero creo que hay un riesgo... Ese cargo ya está ocupado. Claro, es verdad, hay un riesgo de entrar al gobierno. Hay un pero riesgo. tengo una duda. Y tú dices, lejos de libertarios, pero no entiendo
lejos también de la UDI y de RN, o sea, el camino de Evópoli ya no es con la UDI y con RN, si es que ellos son parte constitutiva del gobierno de José Antonio Kast. ¿Se separan los caminos? Yo creo que inevitablemente los caminos se van a separar, y yo creo que hoy lo que deberían hacer aquellas personas que se sienten llamadas a el centro político liberal, que de cierta forma está representado un poco en lo que fueron los gobiernos de Piñera. No significa continuar con el piñerismo. Yo creo que cabe una nueva etapa política. No tenemos que ser sentimentales del pasado. Pero ¿crees que creo que terminó eso el piñerismo? Yo creo que no hay que nunca tener a una figura que uno sigue eternamente, pero yo creo que hay que defender el legado y el pensamiento político de lo que fueron los gobiernos de Piñera. Y ese creo yo que para mí es lo que representa la derecha liberal, la centro derecha liberal. Eso es lo que yo creo que hoy deberíamos estar abocados los próximos 4 años en cómo fortalecer ese proyecto político. Y para mí la mejor forma de fortalecerlo es desde el Congreso, colaborando con el gobierno. Esa es donde yo creo que está el camino de la centroderecha, y partir de a poco, no tener grandes ambiciones. No hay que pensar en tener un candidato presidencial en 4 años, hay que pensar en las municipales, en los concejales, y de a poco ir avanzando. ¿Cómo creen que este gobierno puede manejar, o sea, el próximo gobierno, que estamos como ahí en el limbo, para ir cerrando, porque sabemos que no les queda mucho tiempo, el elemento sorpresa? Y por elemento sorpresa me refiero a crisis externas, desde, qué sé yo, bueno, a Piñera le tocaron interna, externa, o sea, en los mineros, puede ser el COVID, ojalá que no, digamos, no quiero, pero en fin. Y se los pregunto, o puede ser, en un minuto fue Hidroicén, después fueron los estudiantes, los pescadores. En el caso estoy pensando de Sebastián Piñera, pues estoy pensando en un gobierno de un signo político distinto del actual. Porque por un lado son bien, el republicano está mostrando que es rápido, ejecutivo, que está bien pensada la segunda vuelta, que también tenían pensado los primeros momentos, pero lo que te desestabiliza, lo que está fuera de lo que tú prevés que va a pasar, ¿cómo creen que lo puede enfrentar el nuevo gobierno? Yo creo que ahí hay una cultura que yo creo que es de nobleza reconocerse a la derecha, que es la cultura de un presidente Piñera reaccionando a la pandemia, que fue muy bien estructurada, fue rápida y generó soluciones. Yo creo que en el mundo, entre todas las derechas, hay una que alberga esa capacidad, y yo creo que esa derecha va a reaccionar adecuadamente. Ahora, si el orden de magnitud de la catástrofe y la calamidad es muy grande, ya no hay manera de reaccionar a una contingencia de esas características, pero siento que deberían poder hacerlo a partir de la experiencia de lo que fueron los gobiernos del presidente Piñera. Sí, yo creo que se requiere gestión, por supuesto, para enfrentar cualquier crisis que venga, que eso nos mostraron los gobiernos del presidente Piñera, y también capacidad de escuchar. Yo creo que para enfrentar cualquier crisis es clave la capacidad de escuchar y la clave de formar acuerdos transversales para tener un camino común para enfrentar la crisis. Para cerrar, algo cortito y más bien de dentro de lo que ha sido el debate y la discusión, porque este gobierno se proyecta, ojalá no ser como esta ventana o estas como que y alternancia, ¿cierto? Ser una alternancia más en lo que hemos visto en los últimos años, en los últimos 20 años. Si ven margen para que se inicie con esto, con el gobierno de José Antonio Kast, un nuevo ciclo que esté más inclinado hacia la derecha, como esgrimen algunos analistas, o va a ser nuevamente parte del ciclo de la alternancia. Yo puedo ser muy corto. Yo espero que esto sí sea un ciclo de continuidad, donde ojalá el gobierno no vuelva a ser del Frente Amplio o de la izquierda, pero ojalá continúe de mano de una derecha liberal hacia adelante. Es como deseo. Sí. Es un deseo final. Es un deseo final para terminar el podcast. Estamos cerca de Navidad, así que es como el deseo. Querido viejito. Sí. No, yo solo creo que hay demasiadas expectativas puestas en este gobierno que viene, tal como la hubo en este gobierno que está terminando. Eso ha sido construido y formulado a partir de los propios Gabriel Boric y José Antonio Kast. Creo que esas expectativas van a terminar traicionando el desempeño del gobierno, no porque vaya a ser un mal gobierno, sino porque eventualmente como no va a llegar a ser lo que prometió, pero al menos para nosotros esto depende de cómo seamos como oposición. El llamado es a que veamos de manera responsable de qué manera vamos a construir una oposición en Chile. Les agradecemos a los dos, Alan, Benjamín, que nos hayan acompañado. Nace una nueva dupla televisiva. Estuvo bueno. Muchas gracias. Sí, interesante. Estuvo entretenido, estuvo Yo no interesante. me di cuenta cuando terminamos. Así que les damos las gracias y de hecho nosotras, de forma especial, este capítulo termina acá.
Sí, pues porque no va a haber No va a haber. invitado de contingencia porque teníamos mucha contingencia que analizar. Así que los esperamos la próxima. Y la próxima semana vamos a estar en día especial. Vamos a estar martes. Te digo que va a ser la pre-Navidad. Sí, Y porque la que sigue también, así porque que- el 1 de enero también. No, ahí No, no es que vamos vamos a a hacer tener. pausa. Ahí vamos a hacer una pausa. Una por pausa esta semana. reflexiva. Pausa Claro, como reflexiva. el presidente electo. claro, algo Claro. así. Así Ya. que eso, nos vamos. Sí, Nos pues vemos el otro vamos. martes. Chao.